El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros antepasados, ha glorificado a su siervo Jesús. Ustedes lo entregaron y lo rechazaron ante Pilato, aunque éste había decidido soltarlo. Rechazaron al santo y justo y pidieron que se indultara a un asesino. Mataron al autor de la vida, pero Dios lo levantó de entre los muertos, y de eso nosotros somos testigos. Por la fe en el nombre de Jesús, Él ha restablecido a este hombre a quien ustedes ven y conocen. Esta fe que viene por medio de Jesús lo ha sanado por completo, como les consta a ustedes. Ahora bien, hermanos, yo sé que ustedes y sus dirigentes actuaron así por ignorancia, pero de este modo Dios cumplió lo que de antemano había anunciado por medio de todos los profetas, que su Mesías tenía que padecer. Por lo tanto, para que sean borrados sus pecados, arrepiéntanse y vuélvanse a Dios, a fin de que vengan tiempos de descanso de parte del Señor. Hechos capítulo 3, versículos 1 al 19. Sentados, hermanos. Hemos comenzado el domingo pasado esta serie de reflexiones en el tiempo de la predicación, con la pregunta y la afirmación: ¿creemos en el Dios de milagros? Y el domingo pasado hicimos una afirmación al respecto. No creemos en los milagros, creemos en Dios. Porque los milagros no suceden por sí solos. No acontecen como circunstancias casuales, fortuitas o coincidencias con las que nos tropezamos en la calle. Me pregunto si alguno de nosotros puede narrar alguna experiencia que le tocó vivir a la que podría referirse como un milagro. Tal vez tiene al lado a una persona a la que puede citar como un milagro de Dios, incluso. Alguien con quien le tocó compartir esa experiencia, ese trayecto en la vida. Tal vez ni siquiera sucedió en su propia vida, pero conoce a alguien que lo vivió y fue testigo de lo que sucedió y le apasionaría describir, porque nos llena de intensa emoción describir, compartir y testificar del poder maravilloso de Dios que nos tocó vivir. ¿Hay algo así que puedes recordar a lo que podrías referirte como un milagro? Es posible que alguna vez pediste con desesperación que Dios hiciera un milagro. Estabas justo a punto de entrar a un examen y no habías estudiado absolutamente nada y clamaste: Señor, por favor, haz un milagro. Y desafortunadamente te entregaron una calificación reprobatoria que te dijo que no pasaste. Y estás frustrado pensando: Dios no hace milagros. Podrías tener razón desde tu propia experiencia. Es posible que pediste algo que finalmente no sucedió, que no te fue concedido, algo que Dios no te dio. Pero hay ciertas circunstancias que condicionan aquello a lo que nosotros llamaríamos un milagro. Tener una madre es un milagro. Bueno, quién sabe, si tienes entre 12 y 18 años y todos los días te regaña, tener un padre y una madre así no necesariamente va a ser interpretado como un milagro. La palabra de Dios dice: el que haya esposa haya el bien y la benevolencia del Señor. Pero hay momentos en los cuales pensarías que el marido que tienes o la esposa que tienes es un hijo de Satanás. Dios te lo puso como una cruz que tienes que cargar. Lo odias cada mañana y todas las noches te arrepientes por eso. No lo considerarías un milagro. Las circunstancias determinan qué es lo que tú calificas como un milagro. Lo que está viviendo, el momento por el que estás atravesando. ¿Qué es o a qué le llamamos milagro? Y ese es el punto en el cual
tenemos que preguntarnos, bueno, ¿desde cuándo comenzaron a suceder los milagros? ¿Desde cuándo tenemos memoria de que los milagros existen? El apóstol Pablo dice: ciertamente la ira de Dios viene revelándose desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los seres humanos que con su maldad obstruyen la verdad. Me explico, dice, lo que se puede conocer acerca de Dios es evidente para ellos, pues Él mismo se lo ha revelado. Porque desde la creación del mundo, las cualidades invisibles de Dios, es decir, su eterno poder y su naturaleza divina, se perciben claramente a través de lo que Él creó. De modo que nadie tiene excusa. Nadie tiene excusa, dice Pablo. Estoy leyendo Romanos capítulo 1, versículos 18 al 20. Asimismo sucedió con todos los milagros que están descritos a lo largo de la historia sagrada cuando abrimos la Biblia y leemos uno tras otro. Esto nos permite afirmar que actos portentosos y sobrenaturales, déjenme describir esto, portentosos, un portento, una cosa impresionante, algo no fácil de entender para la mente humana, un prodigio, una maravilla, y sobrenatural, algo que va más allá de las leyes naturales establecidas por Dios. Así que actos portentosos y naturales hechos por la mano de Dios serán necesariamente una revelación de Dios mismo, una revelación de su naturaleza divina, omnipotente, soberana. Pero aún más, siempre estos actos portentosos irán acompañando al testimonio de su autoridad. Dios hace esto porque Él es el Señor. Él tiene la potestad de hacerlo. Y lo hace para patentizarnos que Él es Dios. De manera que cuando veamos que estas cosas suceden, creamos en Él y sepamos que la mano que hizo eso fue la mano de Dios. Así que esto acompañará constantemente al anuncio del reino de Dios, el reino glorioso de Dios que le pertenece a Él entre los hombres y que le pertenece a Él en la totalidad de la creación. Analizados desde la perspectiva del pacto con Dios, con su pueblo, también estos actos portentosos de Dios son una evidencia de la fiel y cercana protección, provisión y dirección que Dios ejerce como custodia sobre su pueblo. Lo hacemos nosotros como padres. Y a veces como padres, nuestros hijos no se dan cuenta de a qué extremo hemos estado dispuestos a llegar. Tal vez tus hijos no supieron cuando no tenías para la comida de ese día y fuiste a hacer algo extraordinario a fin de proveer para ellos, a fin de protegerlos a ellos. Yo no sé si alguna vez uno de ustedes ha estado formado en la fila de un monte de piedad para empeñar una prenda porque no tenía para resolver lo de ese día. Tus hijos no lo van a saber nunca, pero lo hiciste porque estabas dispuesto a ir al extremo para darles lo necesario. Y clamarías a Dios porque ellos nunca jamás tuvieran que hacerlo, porque ellos jamás se vieran en la necesidad de pasar por los procesos y trayectos que a ti te tocó pasar. Pero viste en todo ello la mano de Dios que te proveyó, que te sustentó. Dios hace esto porque ama a su pueblo.
Así que estos actos portentosos de Dios son evidencia del cuidado que tiene sobre su pueblo. Ahora, es curioso, hermanos, en la Biblia no existe la palabra milagro. En realidad no hay una palabra que se pueda traducir como milagro. Hay otras palabras que han sido traducidas como milagros. Pongo un ejemplo. Para poderlo poner en un castellano sencillo se usó la palabra milagro, pero a lo que se refiere siempre en la Biblia es a señales, a maravillas, a prodigios. Esas son más bien las ideas y los conceptos bíblicos que se tradujeron en muchas ocasiones como milagro en la Biblia. Quizás si se pudiera eso, si se pusiera exclusivamente eso en lugar de la palabra milagro, sería más difícil que las personas intentaran falsificar lo que solamente Dios puede hacer. Quizás si en lugar de la palabra milagros pusiéramos las palabras que originalmente debieran estar, las personas consideraríamos más difícil poder hacer creer a otros que nosotros hacemos algo que solamente Dios puede hacer. El apóstol Pablo escribe en 1 Corintios capítulo 1, ya que Dios en su sabio designio dispuso que el mundo no lo conociera mediante la sabiduría humana, tuvo a bien salvar mediante la locura de la predicación a los que creen. Los judíos piden señales milagrosas. Los judíos piden señales milagrosas. Y los gentiles buscan sabiduría, conocimiento, razón. Mientras que nosotros predicamos a Cristo crucificado. Este mensaje es motivo de tropiezo para los judíos y es locura para los gentiles. Primera a los Corintios, capítulo 1, versículos 21 al 23. Pero tengamos presente esto: no es extraño que los milagros se presten a desviaciones, hermanos, ingenuas desviaciones de la verdad, confusiones, además de erróneas y malintencionadas interpretaciones totalmente desviadas. Por supuesto, hay mucha superstición alrededor de los milagros, mucha, aún en congregaciones que se dicen cristianas. Hay mucha manipulación y engaño alrededor de los milagros y hay mucho abuso religioso, aún en congregaciones que se dicen cristianas. Sucede así porque cada vez se oye a más gente hablando de lo que Dios está haciendo por medio de ellos y ofreciendo milagros casi sobre pedido. Milagros sobre pedido. Pide tu milagro. Así que ven acá y aquí sí suceden milagros. Pídelo y se te concederá. ¿Has escuchado a alguien decir que lo que digas con tu boca tiene poder y se cumplirá? Esto es más común de lo que parece notarse. Se trata de esta afirmación. Está en Proverbios capítulo 18, versículo 21. En la lengua hay poder de vida y muerte. Quienes la aman comerán de su fruto. Esto dice el libro de Proverbios. Algunos tomaron esto. Es una porción bíblica aislada, sacada fuera del contexto, usada por muchos para sustentar una doctrina falsa de la autoridad espiritual. Una doctrina falsa, sustentada en un solo versículo, interpretado erróneamente. Esa misma porción de Proverbios 18:21 es antecedida por el versículo 20. Voy a leer el versículo 20, que si quienes leen solo el 21 leyeran el 20 entenderían mejor lo que dice. Porque Proverbios 18:20 dice: a cada uno
se llena con lo que dice. Cada uno se llena con lo que dice y se sacia con lo que habla. Y luego afirma, en la lengua hay poder de vida y muerte. Quienes la aman comerán de su fruto. Así que lo que la palabra de Dios dice no es el sustento para la doctrina de que lo que tú digas se va a hacer como tú lo dices. He oído a gente afirmando que tiene el poder sobrenatural de maldecir a otros y provocarles males y trastornos en sus vidas, porque Dios les ha dado una unción y lo que ellos declaren se cumple, porque lo declararon con su boca, que tiene una autoridad dada por Dios. Pero eso es falso. No creemos en eso. Por eso no creemos en estos milagros de manufactura humana, milagros de microondas. Cualquiera puede hacerlos. Los verdaderos prodigios solo los hace Dios. Así que tenemos que ser muy claros y puntuales acerca de cómo definimos. Dejemos en claro cuál es la afirmación bíblicamente correcta respecto de los actos maravillosos de Dios, comúnmente llamados milagros. Entonces, ¿no creemos que Dios puede detener huracanes, reprender pestes y pandemias y mortandad alrededor del mundo? ¿Acaso no creemos que hay milagros sucediendo hoy para que dejen de avanzar la violencia, la criminalidad, la impunidad, la injusticia y la corrupción? Podrías decretar esta mañana, levantarte y decir: hoy decreto que no pecaré. No ofenderé a Dios ni en un solo instante. Y al final del día, cuando te enfrentes a Dios, si quieras ser honesto e íntegro delante de Él, reconocerás que tu boca no tuvo el poder para decretar lo que no pudiste cumplir. El mundo es un mundo de perversidad. Vivimos en un mundo caído. Las cosas que suceden, Dios las puede cambiar con una sola mirada, con una sola palabra de su boca. Pero el mundo está en la condición en que está, porque este es el mundo que los hombres construimos. Ese es el mundo que nosotros sostenemos. No, hermanos, no creemos en los milagros como acontecimientos o eventos aislados que solo sirven como demostraciones de poder puesta al servicio de los hombres. No creemos en los milagros entendidos de una manera meramente circunstancial, temporal y momentánea. Dios podría detener todo eso. ¿Para qué? Para que después de eso sigamos viviendo en nuestra propia inmundicia, en nuestro propio desorden. No, en realidad esto que está pasando es una prueba y una evidencia de que Dios está llamando al mundo a volver a Él, a reconocer su condición de necesidad y buscar la paz con Dios, a la que somos llamados perseverantemente por Jesucristo nuestro Salvador. Así que tengamos presente que el anuncio del Evangelio está palpablemente evidenciado en esto que está pasando, porque Dios sigue convocando a los hombres al arrepentimiento sincero. Los brazos de la cruz de Jesucristo siguen abiertos como un testimonio del perdón, de la gracia de Dios. Dios quiere que el hombre vuelva su corazón a Él en sincera y genuina conversión. Así que no creemos en los milagros que son actos protagónicos, destinados a nutrir el culto a la personalidad y que terminan en idolatría, terminan en superstición, terminan en fetichismo. Para ser precisos y puntuales y exactos, no es en los milagros en lo que tenemos que creer, es en Dios.
es en su gracia, es en su misericordia. Nuestro Señor Jesucristo declaró enfáticamente en la conclusión de su discurso bacalario, en su titulación como rabino, nuestro Señor Jesucristo pronunció un sermón que es conocido como el Sermón de la Montaña. Y en el capítulo 7 de Mateo, este sermón que ocupa los capítulos 5 al 7 de Mateo, el Evangelio de Mateo, en el capítulo 7 de Mateo, nuestro Señor Jesucristo dice estas palabras que todos hemos escuchado más de una vez y que retumban en nuestra mente como un llamado a la integridad, a la pureza de la verdadera y genuina fe en el Dios vivo y verdadero. Cuidaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo árbol bueno da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. Ni un árbol malo puede producir frutos buenos. Un árbol bueno no puede producir frutos malos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Por sus frutos los conoceréis. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, jamás os conocí. Apartaos de mí, los que practicáis la iniquidad. Mateo 7, 15 al 23. Creemos en Dios. Nuestra certidumbre y fe no está construida sobre las señales y prodigios que podamos ver sucediendo alrededor nuestro como exhibición de tremenda fe, de unción, de poder y de dones y autoridad espiritual, capaces de decretar cosas por aquí y por allá, impresionantes. Ya tenemos sobrada evidencia de la ineficacia de quienes reprenden a los huracanes que de todas maneras llegan, o a las pandemias que de todas maneras los alcanzan. Creemos en un Dios vivo y verdadero, el Dios de la Biblia, hacedor de maravillas, un Dios de actos portentosos que testifican de su gloria, de su soberanía y de su majestad. Solo Él es Dios, solo a Él la gloria y la honra por cada una de sus obras, y nos maravillamos por ello.